Quintana en el transcurso de la misma. Agradecemos también la presencia del diputado Borges de Chiloé y le doy la palabra por ende a continuación al señor secretario. Gracias, presidente. Recordar que la tabla del día de hoy tiene 2 puntos y el primer punto precisamente es lo que motiva la presencia de la señora ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Julieta Brodsky, que tiene por objeto hacerse cargo, analizar la petición que ha hecho el senador Espinosa respecto a la idea de nombrar como zona típica patrimonial a la ciudad de Castro. Ese es el primer punto de la tabla y en consecuencia, señora ministra, si tengo entendido que usted tiene una presentación que va a efectuar sobre esta materia, podemos comenzar con aquello. Señor secretario, antes de darle la palabra a la señora ministra, yo quiero también valorar la presencia de dirigentes de la Isla Grande de Chiloé que se encuentran telemáticamente presentes con la autorización de la señora presidenta titular. Admítelo. Que son don Mauricio Andrade Borges, que es director de la Junta de Vecinos Facundo Pérez Borges, Daniel Navarro Jara, secretario de la Junta de Vecinos Facundo Pérez Borges, que ellos representan a 3 juntas de vecinos que son afectadas, que es la número 35, la Junta de Vecinos Miramar y la Junta de Vecinos Blanco Encalada. Sí, igual le agradecemos muchísimo su presencia. Ellos pidieron participar, yo pedí la autorización respectiva a la señora presidenta, así que valoramos que esté. Señora ministra, le damos la palabra. Muchas gracias, bueno, presidente subrogante y a los demás senadores y diputados presentes y también a las juntas de vecinos y dirigentes que están telemáticamente participando de esta comisión. Yo personalmente no voy a presentar, pero sí el equipo aquí del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo solo quería recalcar algunas ideas fuerzas que me parecen relevantes dar a conocer, digamos, difundir, informar respecto a cómo llegamos a esta declaratoria de zona típica de la ciudad de Castro. La protección como zona típica de un sector de la ciudad de Castro fue una decisión adoptada por el Consejo de Monumentos Nacionales y el fundamento de dicha decisión fue en consideración a las recomendaciones dadas por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2013 para la preservación de un conjunto de 16 iglesias protegidas como monumento nacional y que son sitios de patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Entre la que se encuentra la iglesia San Francisco de Castro, protegida como monumento nacional en 1979. El Consejo de Monumentos Nacionales, es importante decirlo, es un órgano técnico del Estado regido por la Ley 17.288 de carácter colegiado y formado por 22 consejeros de instituciones del Estado y de la sociedad civil. Adopta sus decisiones por la mayoría de sus integrantes tras un acabado proceso de revisión técnica de los fundamentos de la decisión y en cumplimiento de todos los procedimientos administrativos que establece la ley para el caso. La máxima autoridad ministerial, en este caso yo, no tiene injerencia en este organismo. Por ley solo puede ratificar los acuerdos que aquí se toman. Castro y su casco histórico poseen valores y atributos históricos, urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos que se vinculan directamente con la iglesia San Francisco, protegida como monumento histórico y reconocida como sitio de patrimonio de la humanidad por UNESCO. El polígono que define esta zona típica abarca 32 hectáreas, donde hay 430 roles y 477 predios. Esta área se redujo respecto a la propuesta original, que consideraba más de 100 hectáreas. Los sitios de patrimonio de la humanidad son promovidos por el Estado chileno a través de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO, de 1972, instrumento de derecho internacional que fue adoptado y ratificado por el Estado chileno en 1980. Las decisiones del Estado chileno son, por tanto, libres, voluntarias y de buena fe, pero a la vez, en la medida que se suscriben compromisos internacionales, implican la adopción de responsabilidades estatales para el cumplimiento de los estándares de cuidado, preservación y protección de estos importantes patrimonios de la humanidad. En 2013, el Centro del Patrimonio Mundial solicitó al Estado chileno la adopción de medidas que mitigasen el daño visual causado por la construcción del Mall de Castro.
recomendando la adopción de zonas de amortiguación para permitir un crecimiento orgánico y armonioso de la ciudad en los entornos de las iglesias de Chiloé y en específico en la iglesia de Castro. La figura legal que el Estado chileno tiene para proteger los entornos de los monumentos históricos son las zonas típicas, las cuales no son excluyentes ni incompatibles con otros instrumentos de ordenamiento territorial como lo son los planes reguladores comunales. En el caso de la comuna de Castro, las recomendaciones que dio UNESCO para ser incorporadas al plan regulador no han sido consideradas en este instrumento. Para el Estado chileno y para este gobierno en particular, la cultura y el patrimonio son elementos centrales de una sociedad de derecho basada en el respeto de los derechos de cada uno de los chilenos. Por ello es que la cultura y el patrimonio son un elemento de desarrollo y cohesión social, como lo sugiere el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, principal organismo asesor del Centro de Patrimonio Mundial, que en 2011, mediante la Declaración de París, señaló que el patrimonio, con su valor para la identidad y como depositario de la memoria histórica, cultural y social preservada mediante su autenticidad, integridad y sentido del lugar, constituye un aspecto fundamental del proceso de desarrollo, enfatizando que el desafío de integrar el patrimonio y asegurar que tenga un rol en el contexto de desarrollo sustentable es una forma de demostrar que el patrimonio interviene en la cohesión social, el bienestar, la creatividad y la atracción a nivel económico, además de ser un factor que fomenta el entendimiento entre las comunidades. Y por otra parte, antes de terminar, quería también hacer hincapié en algunas acciones que estamos tomando como Ministerio de las Culturas frente a las críticas que han surgido por la declaratoria de zona típica de Castro. Y nuestra postura ha sido siempre la del diálogo abierto con todas y todos los sectores involucrados al objeto de encontrar un equilibrio entre los intereses de la comunidad y la obligación de proteger una zona patrimonial. Por ello, estamos desarrollando diálogos participativos con la comunidad que nos permitan avanzar en una solución satisfactoria para todos. Ya nos hemos reunido con parlamentarios de la zona y para la próxima semana tenemos programado un viaje a Castro. Allí nos juntaremos con diversos actores de la sociedad civil para dialogar sobre este tema y presentar algunas iniciativas que nos permitan consensuar intereses. Parte de esta propuesta que queremos plantear como MINCAP es liderar una coordinación intersectorial con otros ministerios para evaluar instrumentos existentes y reorientar las herramientas y recursos hacia las necesidades de Castro. Además, los lineamientos de manejo para la zona típica se definirán por medio de una mesa participativa en conjunto con diferentes agentes de la sociedad. A lo anterior se suma el fortalecimiento de la Oficina Técnica Provincial de Chiloé, del Consejo de Monumentos Nacionales, y para ello ya está en curso el proceso de contratación de un coordinador por medio de un concurso y la incorporación de un profesional arqueólogo en el corto plazo. Y bueno, eso es lo que quería comunicar hoy y dejo la palabra ahora a Erwin Brevis, quien es secretario técnico ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Muy bien, muchas gracias. Retomo entonces, presidente accidental, ya. Gracias, ministra. Le ofrecemos entonces la palabra a don Erwin Brevis y agradecer al senador Fidel Espinosa que encabezó esta sesión, además con un tema de su región. Lo escuchamos, don Erwin. Muchas gracias, presidente. Y, por supuesto, muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer una presentación en relación al proceso de la zona típica de Castro, del casco histórico de zona de Castro, ¿no? Esto, bueno, ahí está la iglesia de Castro, ¿cierto? Que bien conocen ustedes. Ahí sí está. No está tan rápido como quisiéramos, pero voy a ir poniendo atención en los dos lados. Su conexión está inestable, pero bueno. Esa es la iglesia de Castro, una de las principales elementos de identidad de la arquitectura de Chile, uno de los edificios más fotografiados. Google siempre nos llama la atención que nos entrega ese dato. Este es el proceso, la historia, la línea de tiempo relacionado al proceso de la declaratoria de zona típica de Castro. En el año 2000-2001, el Estado chileno desarrolla la inscripción de la iglesia de Chiloé como sitio patrimonio mundial. El año 2010 se logra la declaración de valor universal excepcional por la UNESCO
Y el año 2012 hay un punto de inflexión con la contingencia nacional de la construcción del Mall de Castro y que genera un inicio de un monitoreo reactivo por parte de este organismo internacional. Quiero que quizás pongan atención a esta imagen. Ahí tienen una fotografía de Castro desde el mar y fíjense lo que ocurrió el año 2012, aparece eso. Ese es el Mall de Castro, que por supuesto generó una serie de atenciones por parte del organismo internacional que protege el patrimonio universal y que llama al Estado entonces a desarrollar una serie de procesos que les voy a mencionar enseguida. Ahí en una imagen aérea de cómo se ve el Mall de Castro en relación a la iglesia en cuestión. El año 2013, ya les comentaba, aparecen estos monitoreos reactivos por parte de la UNESCO y en el 2014 una instrucción clara en el numeral 6 que señalaba que exhorta al Estado parte de Chile a concretar la definición legal de las zonas de amortiguamiento y de las áreas visualmente sensibles. Cuando en Chile declaramos monumento nacional, solo la declaratoria refiere al polígono en el cual está oficialmente declarado. No hay zonas de amortiguamiento en nuestra legislación y la UNESCO en el 2014 genera la necesidad de configurar estas áreas de amortiguamiento para las zonas típicas asociadas a las 16 iglesias declaradas Sitio Patrimonio Mundial. El 2015, nuevamente, la UNESCO declara que urge al Estado parte a finalizar la definición legal de la zona de amortiguamiento y áreas visualmente. En el año 2016, y como bien ya comentó la ministra, reitera la recomendación de que el Estado parte concluya urgentemente las propuestas de modificación de límites para las zonas de amortiguamiento. Quedaban en el 2016 9 de esas zonas pendientes: Ichuac, Vilupulli, Chelín, Dalcahue, Achao, Rilán, Aldachildo, Caguach y Castro. El 2017, consecuencia de esta instrucción que recibe el Estado chileno, en 2017 comienzan los encuentros territoriales por el propio Consejo de Monumentos Nacionales en busca de las áreas de amortiguación de la iglesia. Entonces este proceso referido a la instrucción de la UNESCO oficialmente para el efecto de Castro parte del 2016. El 2018 aparece la primera propuesta de delimitación de la zona típica de Castro, donde la comunidad y municipio solicitan un proceso informado y participativo y resultado de ese proceso se configura una mesa técnica para el desarrollo del plan regulador comunal como línea de acción para abordar la zona de amortiguamiento. Eso es muy importante y ya lo mencionó también la ministra. En los antecedentes generales, mencionarles que al año 2019 se generaron una serie de reuniones informativas, encuentros ciudadanos, 3 encuentros ciudadanos en Castro, reuniones con el alcalde de Castro, reuniones con el señor Fernando Bor, que es cierto gobernador de Chiloé, así también procesos de consulta mediante publicación en diario oficial, etc. Ahí tienen algunos registros nuestros de participantes en estos procesos, 143 participantes. Esa es la publicación que hace el Consejo de Monumentos Nacionales en diario La Estrella de circulación local, donde menciona y coloca ahí la propuesta de polígono de protección para conocimiento de la gente y estimula la participación mediante distintos soportes. Hay algunas fotografías de esos encuentros ciudadanos en las imágenes, ¿cierto? La fotografía ahí con los vecinos, vecinas, con grupos de interés, así también con el alcalde de Castro. Las vecinas ahí reconociendo el polígono propuesto en ese entonces en estas reuniones de participación. Hay otro encuentro ciudadano en el Salón Parroquial de Castro. Participación en distintos medios de comunicación, radio, medios escritos también, para difundir este proceso. Y el 2019 entonces se realiza una sesión extraordinaria. Después de 10 años el Consejo de Monumentos Nacionales sesiona en Castro, en el mismo Castro, se realiza una sesión extraordinaria para atender la declaratoria de la zona típica de Castro. Esta propuesta fue apoyada de manera unánime por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y luego pasamos al 2020, donde siguieron las reuniones con representantes del Colegio de Arquitectos, la Cámara de Comercio, así también con la entonces ministra de la Escultura y el Arte y el subsecretario para trabajar este tema. Luego, el año 2021, continúa el seguimiento de avances de los compromisos de la mesa técnica del municipio con la municipalidad de Castro en referencia a las medidas de cumplimiento de la modificación del plan regulador. El año 2022, o sea, este año, consecuencia de la ampliación del centro comercial de Castro, la Seremi de Transporte oficia al municipio
consultando respecto a los compromisos del Estado en referido al sitio Patrimonio Mundial, ¿cierto? Lo mencionó también la ministra, hay dos caminos que podían servir para las áreas de amortiguamiento, una la modificación del plan regulador comunal y otra la definición de una zona típica. A la fecha entonces no hay actualización del plan regulador comunal de Castro, si bien fue compromiso de la mesa y así también del municipio en medios de comunicación, esto no ha ocurrido a la fecha. En julio de 2019 el Consejo de Monumentos Nacionales, ya lo dije, ¿cierto?, sesionó y esa es la publicación. ¿Cómo se definió este polígono? El polígono abarca 32 hectáreas, hay 430 roles y 477 predios. Para llegar a esta definición se trabajó, por supuesto, en los valores y atributos de la zona y así también en los conos visuales en referencia a la iglesia de Castro como centro de esta protección patrimonial. Reiterando, yendo un poco hacia atrás, ¿cierto? El resguardo del sitio Patrimonio Mundial no solamente refiere a Castro, refiere a todas las áreas de amortiguamiento referidas a los 16 monumentos históricos, y existen pendientes 4 de los 16. Un 25% por tanto, de las declaratorias de zonas de amortiguamiento aún están pendientes. Entre ellas, por supuesto, Caguach, Achao, Dalcahue y Rilán. ¿En qué estamos ahora? Como ya mencionó la ministra, se publicó el decreto que hace oficial la zona típica de Castro y a continuación de eso el Consejo de Monumentos Nacional a través de su secretaría tenía el mandato de construir las normas de intervención. ¿Qué son las normas de intervención? Es la construcción de lineamientos para el desarrollo de proyectos en la zona. Eso es un proceso que tarda 6 meses y que ya está en desarrollo. Hoy día estamos en el estudio y revisión del expediente declaratoria para llegar a diciembre con la consolidación de los lineamientos de intervención. Durante este mes, como ya les comenté, estamos en el estudio y revisión de antecedentes. La próxima semana esperamos viajar a Castro, como ya mencionó la ministra, a trabajar en el levantamiento de fichaje de cada uno de los inmuebles, analizar, tener reuniones ahí también para poder avanzar en este tema con el equipo técnico especializado. En agosto de 2022 comienza la actualización de la etapa A, que es referida al levantamiento en terreno de las fichas que ya por inmueble y el trabajo en oficina posterior a ese levantamiento. En septiembre la consolidación de etapas para llegar en diciembre a los lineamientos de intervención que contemplan lineamientos específicos para los inmuebles, espacios públicos, elementos paisajísticos, componente arqueológico, paleontológico, publicidad a definir. Este documento, al igual que la declaratoria zona típica, tiene que ser aprobado por el propio Consejo de Monumentos Nacionales como órgano colegiado. Antecedentes generales en relación al plan regulador, ya les comenté, esto es un plan regulador que viene del 2007 y que no ha sido actualizado a la fecha, ¿cierto? Han habido intentos, pero concretamente no se ha concluido la actualización que permita la protección del entorno de la iglesia de Castro, como así fue mandatado por la UNESCO. ¿Qué se consideró para la declaratoria zona típica de Castro? Ya lo mencionó también la ministra, valores y atributos como lo hace el propio Consejo referidos a valores históricos, a valores urbanísticos, arquitectónicos y por supuesto también al valor paisajístico innegable de Chiloé y del centro histórico de Castro. Ya les mencioné también, el camino siguiente es avanzar en las normas de intervención en un plazo de no más de 6 meses. Despejando mitos, muy brevemente, ¿se pierde el derecho a propiedad? No, las propiedades ubicadas en la zona típica no pierden derecho a propiedad. ¿Se valorizan las propiedades? No, ya tenemos casos muy concretos, por ejemplo, el barrio Yungay, donde hoy día vive el propio presidente, ha subido muchísimo sus valores de tasación. ¿Se pueden hacer ampliaciones? Sí, las ampliaciones o remodelaciones se pueden realizar mientras se aprueba por el Consejo de Monumentos Nacionales, pueden hacerse arreglos, por supuesto, también. ¿Puede pintar? También se puede pintar, y esas definiciones van a quedar mejor definidas en las normas de intervención para mayor velocidad. ¿Se puede construir obra nueva? También se puede construir previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿De qué me sirve una zona típica? Entre otras cosas, postular a fondos patrimoniales de distinto orden regional, orden nacional. Eso es, presidente, muchas gracias. Muy bien, nos ha pedido también el senador Fidel Espinosa poder escuchar, aunque sea unos breves minutos, a un dirigente de la región.
No sé quién podría ser. ¿Quién? No, el señor Navarro. El señor Navarro. Yo ¿Le quiero, ofreceríamos? quiero agradecer eso una vez más, ya aprovechando que está la presencia suya y el resto de los parlamentarios que han llegado de la región, agradecer, ¿no es cierto?, también a mi equipo parlamentario que de una u otra forma a través de Manuel Ballesteros coordinó esta participación de don Daniel Navarro en la reunión, así que le damos unos breves minutos con su permiso, Por señor supuesto. presidente. Muy bien. Señor Navarro. Mi nombre es Mauricio Andrade. Estamos coordinados con Daniel para hacer una intervención muy corta. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Primero que todo quiero agradecer profundamente al senador Fidel Espinosa, quien ha sido que ha gestionado esta invitación para nosotros por intermedio de Manuel Ballesteros. Estamos muy agradecidos los dos. Bueno, nosotros somos dirigentes de la Junta de Vecinos del Centro de Castro, pero además venimos por representación y por mandato también de las otras dos juntas de vecinos que están afectadas por esta declaratoria. Lamentablemente nos hubiese encantado estar allá con ustedes, nos hubiese parecido que hubiese sido lo más natural y que tiene sentido en relación a la gravedad de lo que nosotros consideramos que nos está ocurriendo, pero como la invitación fue un poco tardía, por decirlo así, no pudimos hacerlo. Esperamos si es que hay una nueva oportunidad y tenemos que viajar, lo vamos a hacer, porque en realidad esta es una pelea que nosotros queremos dar, porque nos sentimos como vecinos y como propietarios del centro afectado por lo que está ocurriendo. En relación a la defensa que constantemente ha estado haciendo el Consejo Monumento Nacional respecto a lo que ocurrió, nosotros tenemos un par de cosas que decir. Nosotros conocemos muy de cerca cuáles son las realidades de las zonas típicas. Tenemos ejemplos clarísimos en Chiloé y en otros lugares de Chile donde en realidad este instrumento no funciona. Lamentamos profundamente que se haya ocupado este instrumento en Castro y en una zona tan grande de la ciudad, considerando de que claramente en otros lugares de Chiloé esto no ha funcionado y las zonas que finalmente son decretadas terminan estando devastadas. Chonchi es el mejor ejemplo. Yo discrepo con lo que dice el señor secretario técnico respecto a que se puede. Una cosa es que la ley diga que se puede y otra cosa es que la gente pueda hacerlo. La gente no puede arreglar, no puede pintar, no puede porque la burocracia es tremendamente grande. También la ministra nos dejó claro que en realidad el atributo principal es, o lo que se busca proteger es la altura, y creemos que también existen otros instrumentos que permitirían hacerlo. Una demostración clara es el ordinario número 1008 del año 2019, que cuando ya estaba este gobierno instaurado, donde se demuestra que ha existido un diálogo entre la Municipalidad de Castro y el Consejo Monumento Nacional respecto a proteger la altura de las construcciones para proteger la visibilidad de la iglesia. Y por último, quisiera decir que nosotros lamentamos de que esto se haya hecho de espaldas a la comunidad. Nosotros teníamos una especie de acuerdo con el Consejo Monumento Nacional, habíamos hecho mesas técnicas, las que ustedes mencionaron recién en su intervención, y esas mesas habían llegado a la conclusión de que se iban a buscar otras alternativas. Lamentamos profundamente, y quiero parafrasear a un vecino que en una reunión mencionó que se sentía tremendamente decepcionado, y nosotros también, de que este gobierno que dijo que iba a hacer todo de cara a la gente y nunca de espaldas a la gente, haya hecho esta declaratoria sin que nosotros nos hayamos enterado por la prensa de que eso iba a ocurrir. Desde el punto de vista técnico, Daniel va a explicar un poco cuáles son en realidad nuestras aprehensiones más profundas. Gracias. Bien. Buenas tardes. Saludos a los señores honorables diputados, señora ministra. Le queremos agradecer al senador Espinosa por su gestión con la comunidad, señora ministra, señor secretario técnico. Bueno, no vamos a entrar en detalle de la normativa porque sabemos que la normativa de monumentos nacionales es una ley bastante antigua que tiene bastante deficiencia, que no se ajusta a la realidad actual del Estado. Lamentamos que el proyecto de ley que está en trámite haya sido rechazado o no haya llegado porque tiene una serie de falencias, porque aquí lamentablemente si esto funcionara bien, nadie estaríamos sentados conversando de esto. Sabemos que es una ley muy antigua y aquí el problema es administrativo. Lo primero que nosotros lamentamos mucho y transmitimos es que nuestros vecinos había aquí un trabajo que ya lleva más de 3 gobiernos. Hemos participado en más de 81 reuniones, donde lamentablemente el secretario técnico se le desaparece el año 2020 y el 2021 muy general. Y queremos recordar que el proceso del 2018 con que se inició esto
el gobierno de turno lo hizo mal, no cumplió con los procedimientos administrativos. Esa fue la razón por la cual se pasó un segundo proceso que fue en 2019, que obviamente desde el punto de vista administrativo hizo todo lo que decía la normativa. Obviamente 100% de los vecinos estaban en contra, porque obviamente la ley dice que no es vinculante lo que opinen los vecinos. Los vecinos estuvieron un 100% en contra. La comunidad y nuestra Junta de Vecinos fue la primera en proponer una solución en el año 2018-2019, que fue solicitar al municipio de Castro el congelamiento de la altura, dado que de las 81 reuniones aproximadamente que hemos tenido, siempre hemos llegado a que el atributo principal es efectivamente el tema de la altura, es la visual, y claramente los vecinos no están en contra del patrimonio. Eso queremos decirle a la comisión, a la señora ministra: nosotros no estamos en contra del Estado, nosotros somos respetuosos. De hecho, nuestra Junta de Vecinos no ha tomado medidas que se están cuestionando hoy día libremente los vecinos, y esa fue la primera medida, se congeló. Lamentablemente hubo un problema ajeno a todos nosotros y a ustedes, que fue en el año 2020, como todos saben bien, suspendió los procesos de consulta ciudadana, los elementos regulador de la ciudad de Castro, la C3M2, un año. El señor secretario técnico indica claramente, ¿cierto?, que el municipio no se ha hecho nada de gobierno. El Estado de Chile tiene compromisos internacionales que nosotros entendemos y que también entendemos que tiene con los propios vecinos. De lo anterior, la mesa técnica nació de una propuesta de los vecinos, no nació de una propuesta de monumentos nacionales. Y nosotros, como vecinos y municipio del 2021, continuamos con el proceso, y hoy día está en el Ministerio de la Vivienda, que no entendemos por qué no da una respuesta. Está la presentación de la aprobación de la modificación de la zona ZC2, ZC1 con 16 metros, lo cual incluso es un área superior a la que planifica monumentos nacionales. Cabe destacar que entre el año 2020 y 2021 el acuerdo que existía en la mesa técnica era un área incluso menor a la que se tomó. Esta era el área original del año 2019 y no la que se estaba en conversaciones. Más aún, nos llama la atención, y a los propios vecinos, es que Monumentos Nacionales en el periodo 2021 no tiene ningún registro de reuniones formales con la Municipalidad de Castro que se solicitaron por transparencia. Nosotros le anexamos un documento a todos los participantes de esta reunión, que es un oficio que nosotros le estamos solicitando cierta información a la ministra, donde hacemos ver formalmente el malestar de los vecinos. Nosotros somos personas respetuosas, representamos a personas que son de la tercera edad, y lo que lamentamos mucho es que obviamente esta declaratoria haya sido sin ni siquiera haber conversado con los actores principales. No hubo ninguna reunión previa con los vecinos. ¿Sabe? Existe un problema, por lo que nosotros nos estamos enterando recién hoy día, y por la prensa, obviamente, que es porque el mall aparentemente quiere hacer una ampliación. Puede ser el mall, puede ser otra estructura. Los vecinos lo tenemos claro, y de hecho existe el consenso de los vecinos de los 16 metros. Lo que no nos parece correcto es que ni siquiera un funcionario local o alguien de las autoridades hubiera dicho: sabe, tenemos un problema vecino, se viene esto. Tampoco se acercaron al municipio de Castro, y eso no corresponde. Más aún, nos llama la atención de que hace 2 semanas hubo una comitiva de la Seremi Vivienda y todos sus, perdón, de la Seremi de Cultura y sus funcionarios en la provincia de Chiloé, y en ningún momento se citó formalmente a los vecinos afectados. Se trabajó con otras comunidades, entonces, y incluso se hicieron comentarios que incluso en vez de solucionar los problemas generaron más molestias a los vecinos, dado que no se nos consideró lo correcto, ¿cierto? El Estado no funciona por Instagram, no funciona por Facebook. Ustedes entenderán que todo funciona con documentos, con oficios, con citaciones, y es por lo cual que en nuestro oficio que está presente ahí, nosotros solicitamos indicar cuáles fueron las reuniones formales que tuvo el Ministerio y el Consejo de Monumentos Nacionales con los vecinos, con los otros servicios públicos, de los cuales hasta el momento no hemos tenido respuesta y esperamos. Nosotros somos personas respetuosas de la autoridad. Cuando también le pedimos a la señora ministra que por favor formalmente converse con los funcionarios, porque ni siquiera tuvieron la deferencia la Seremi ni los funcionarios locales de acercarse a la comunidad y hacer comentarios de que se estaban utilizando a los vecinos de la tercera edad, manipulando. Hay que considerar que estos vecinos que están afectados principalmente fueron nuestros profesores, fueron los educadores, los formadores de la provincia de Chiloé.
Y estos profesores son personas bastante destacadas y que lamentablemente se sienten pasadas a llevar por el propio gobierno. Bueno, nosotros no somos una comunidad destructiva, nosotros somos una comunidad que queremos participar, sabemos que el tiempo es limitado y se lo agradecemos, y lo que nosotros queremos hacer es una petición formal a los senadores y a la señora ministra, porque entendemos que es una persona con cordura, le queremos solicitar una reunión con usted y con el secretario técnico en el ministerio, en la ciudad de Valparaíso, donde puedan participar, ¿cierto?, los honorables senadores que están en esta comisión. Solicitamos también proponer y solicitar a que su ministerio tenga mayor coordinación con la ciudadanía en la formalidad de la forma de actuar del Estado de Chile. También le queremos hacer una solicitud a los parlamentarios, específicamente que es necesaria una modificación a la ley de monumentos nacionales o simplemente hay que reemplazarla, porque el problema de fondo está en la ley. Todos queremos cuidar el patrimonio y obviamente lo que nosotros también entendemos y recalcamos es que el atributo principal que lleva todo este problema, dado el compromiso del Estado de Chile y el cuidado de nuestra propia iglesia, es la altura. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy excedidos en el tiempo. Yo quisiera agradecer al senador Fidel Espinosa haber traído este tema, también saludar al diputado Ulloa que nos acompaña, pero hemos llegado a la hora de este primer punto de la tabla. Esta sesión está convocada hasta las 2 de la tarde y está la subsecretaria de Educación Superior afuera para votar un proyecto que viene a continuación. Yo le pediría al senador Fidel Espinosa que pudiera redondear cómo seguimos, porque efectivamente hay un planteamiento que han hecho los dirigentes que pudiera continuarse después en las oficinas del Ministerio. Sí, yo primero valoro, doy las gracias a la ministra, al Consejo de Monumentos Nacionales por haber expuesto acá. Yo creo que hay muchas materias, muchas dudas, muchas inquietudes que seguramente en las reuniones que se van a sostener en la propia isla se tienen que comenzar a disipar. Yo tengo muchas inquietudes, porque en honor al tiempo no se van a poder responder hoy día, pero tengo inquietudes porque por un lado los vecinos dicen que no hubo participación y yo aquí veo una serie de reuniones, ¿no es cierto?, que se desarrollaron, incluso cuando usted era gobernador, señor Borque, se participó. Entonces tengo esas inquietudes por qué la gente dice que no hubo participación y ustedes nos muestran que hubo procesos participativos que condujeron a este camino que desde mi punto de vista es un camino errado porque, como lo dice muy bien los dirigentes, de una u otra manera, esto no trae progreso, no trae desarrollo en absoluto, no viene con recursos del Estado. La experiencia de Chonchi fue tremendamente negativa para la gente, entonces desde ese punto de vista yo tengo mi inquietud y ojalá de verdad, ¿no es cierto?, se busquen caminos de consenso en la vía de buscar soluciones a esta problemática que se genera con estas 32 hectáreas de zona de exclusión. Bien, con ese planteamiento nos quedamos como comisión y estamos ciertos de que la ministra aquí presente con la mejor disposición va a acoger en la medida de lo que sea procedente lo que se ha planteado. Ministra, le doy un minutito para que cierre. Sí, solo quería reiterar, bueno, el compromiso de que vamos a viajar a la región, a la zona, a Castro, la próxima semana y ahí vamos a citar a las juntas de vecinos y a los dirigentes para poder conversar. También va a estar el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y parte de su equipo también para que podamos conversar, llegar a acuerdos y efectivamente presentarles una propuesta donde se vea que esta declaratoria sí va a ir en beneficio de la comunidad y va a traer inversión en la zona. Así que ahí estaremos conversando para profundizar más en el tema y muchas gracias. Bien, muchas a la gracias, comisión. Ministra, antes que... Sí, senador. Gracias, presidente. Indudablemente que esta es una zona que a todos nos enorgullece, pero también hay que cuidarla, pero esto tiene que ser, y ahí es el llamado al gobierno, presidente, que efectivamente pueda hacer de la mano con los vecinos, porque son ellos los que están en el día a día. De repente desde la oficina, desde el centralismo que tenemos en nuestro país muchas veces, nos encontramos con que se toman decisiones que no tienen la representatividad de la gente de allá, que es la que tiene la esencia. Así que el llamado es a hacer esto con mucho más diálogo, con mucho más participación ciudadana, con que la comunidad efectivamente se sienta partícipe de las decisiones que se están tomando y no sea impuesto nuevamente por el centralismo que nos caracteriza en nuestro país, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador. Antes que se retire la ministra, yo quisiera tomarme 30 segundos por un tema de mi región, de la Araucanía, esto en representación del senador García Ruminot y mío, que tiene que ver con un monumento en la avenida
Pablo Neruda en Temuco, que es un monumento conocido como Hanukkah. Hanukkah es un monumento típico de la comunidad judía que fue donado por las iglesias evangélicas. Entonces no es solo un tema de la comunidad judía, sino que además fue donado por las iglesias evangélicas de Temuco. Y por una resolución, no sé, hay un dictamen de Contraloría basado en acto administrativo del Servicio del Patrimonio, ¿sí? Del ministerio que usted preside, que usted encabeza, y en base a eso tendrían que sacar ese monumento. Yo creo francamente que si eso llegara a ocurrir sería una muestra de la intolerancia como Estado, como país, como sociedad, incomprensible. Entonces le pediría que pueda mirar esa situación. El senador García estaba planteando el tema que preocupa a algunas comunidades espirituales, por así decirlo, en Temuco. ¿Ah? También hemos conversado con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, que entendía que ejecutar la medida. Él obviamente no tiene ningún interés en proceder a sacar ese monumento. Bueno, esto usted entenderá que si llegara a materializarse sería una noticia no nacional, mundial. Yo creo que hay que evitar, hay que dar muestras de la tolerancia en ese sentido para todos los credos y religiones. Quería plantearle ese tema, ministra. Bien, le agradecemos nuevamente a la ministra Julieta Borowski por su presencia, al diputado Ulloa, ¿no es cierto?, a los dirigentes de la región de los lagos aquí presentes y al senador Fidel Espinosa, que ha hecho presente este tema tan sentido para los vecinos de Castro. Y el diputado Borges también, también destacar, y Ulloa también lo saludamos. Gracias a ambos. Bien, muy bien, chao. Por favor, nos acompaña en esta segunda parte la señora subsecretaria de Educación Superior. Agradecemos a todos que han estado conectados a este primer punto de la tabla. Este segundo punto es más breve porque ya se ha discutido, señor secretario, bastante en la comisión, y entiendo que la presidenta titular nos ha pedido que también votemos esto el día de hoy. Hay una propuesta, además, entiendo, de la subsecretaria. Bien, subsecretaria, muy bienvenida como siempre, señor Carreño también, su asesor. Vamos a ofrecer la palabra al señor secretario, don Francisco Vive, para que nos haga una relación del punto en que estamos y para ver si es posible resolver esto el día de hoy. Gracias, presidente. Efectivamente, el segundo punto de la tabla, citada para el día de hoy, es continuar la discusión en particular del proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley 20.129, la ley sobre que establece el Sistema de Desarrollo de Sistemas Nacional de Acreditación, y el artículo 36 transitorio de la ley 20.903. La Comisión ha analizado la indicación que ha presentado el Ejecutivo en la sesión que fue presentada el día 29 de junio, en la cual se adelantaron algunos de sus contenidos, y luego el 6 de julio, muy brevemente, también se dio este tema. Se ha entregado a los señores senadores un texto comparado, en la cual, en la cuarta columna del texto comparado, están las indicaciones a que me estoy refiriendo, que son las indicaciones que presentó el Ejecutivo, y luego hay una quinta columna, que es una nueva propuesta, a partir de las indicaciones, que tengo entendido es una propuesta que ha sido elaborada entre el Ejecutivo y los asesores parlamentarios para salvar las diferencias que se han generado respecto de la discusión de la indicación. Hago presente a los senadores que, de acuerdo a nuestro reglamento, en algunos casos, como esta propuesta difiere de la indicación, la única forma que diéramos lugar a la aprobación de esa propuesta sería con la unanimidad de los integrantes de la comisión. En otro tema o en otros casos, en un par de situaciones, subsiste la indicación del Ejecutivo porque se refiere a un tema distinto a lo que es el nudo de la propuesta. Eso, señor presidente. Bien, no sé si la subsecretaria quiere agregar algo a lo que ha señalado el secretario. Sí, primero, muy buenas tardes a todas y a todos, senadores. Muchas gracias por permitirnos nuevamente venir a presentar, efectivamente, solamente ratificar que hemos estado trabajando efectivamente. Nosotros hemos presentado unas indicaciones que vinimos a presentar aquí mismo a la comisión.
una que tenía que ver con mantener el calendario, ¿cierto?, que ya había aprobado la Cámara de Diputados respecto de los plazos para la entrada en vigencia. Luego, la combinación de requisitos, ¿cierto?, que fueron promovidas por varios actores respecto de incorporar, ¿cierto?, que las universidades puedan admitir y matricular en carreras y programas de pedagogía a personas que estén inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Y finalmente una indicación que tiene que ver con el compromiso, ¿cierto?, que como Ministerio, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, estamos, ¿cierto?, promoviendo para mejorar las condiciones de atracción y retención de las y los estudiantes de pedagogía. Y a propósito de lo que decía el señor secretario, el trabajo conjunto que hicieron nuestros equipos para llegar a un acuerdo, donde que nosotros como Ejecutivo estamos apoyando, por cierto, para la indicación que se ha señalado. Eso, señor presidente. Bien, muy claro, señora secretaria. Bueno, si hubiese unanimidad por parte de los señores senadores, podríamos votar de una manera mucho más simplificada. Podría ser 3 votaciones. Ahí el señor secretario nos va a indicar cómo seguir. Sí, como les digo, todos tienen un texto comparado. Tendríamos que ir a básicamente a la columna, a la quinta columna, donde dice nueva propuesta. Y ahí lo primero que se hace es, y si ustedes quizás pueden relacionarla con la tercera columna, donde está el texto aprobado en general con el Senado, para que vean cuál es el cambio que se está haciendo en virtud de esta propuesta, es aumentar en un año la modificación que se hace al artículo 36 de la ley 20.129. En el artículo, el texto aprobado en general, el año propuesto 2026 se bajaba a 2023 y en la propuesta es el año 2024. El artículo 36 es el que establece la forma en que se van a ir aplicando los requisitos que son fijados en el artículo B del artículo 27 bis, perdón, la letra B del artículo 27 bis de la ley 20.129 para el ingreso a las carreras de pedagogía, que ustedes recordarán, hay todo un sistema de cumplimiento de requisitos que se han hecho ciertas modificaciones en cuanto a su exigencia de acuerdo a los años, y eso es lo que se está haciendo acá en primer lugar. Como les digo, en la propuesta es aumentar la vigencia de esto hasta el año 2024 en vez del 2023. Esa sería la primera cuestión, y la segunda sería mantener la supresión del inciso segundo, que es la que establecía una serie de condiciones para la aplicación de estos mismos, la aplicación gradual de estos requisitos. Luego, en relación al periodo 2017-2022, que era la segunda parte, el Ejecutivo había propuesto mantener la norma de la Cámara de Diputados como indicación. El Senado modificó esto y hoy día la propuesta que se está haciendo, como se ha dado cuenta de los equipos asesores y el Ejecutivo, lo que hace básicamente es mantener la norma de la aprobada en general, pero con unas pequeñas adecuaciones de redacción para esta norma. Eso sería, me parece, presidente, la primera votación que habría que hacer y ver si hay acuerdo unánime para aprobar esta propuesta. Muy bien, en votación. Senador García. Gracias, presidente. A ver, hacer una consulta. Donde dice nueva propuesta, entiendo que eso es lo que vamos a votar, ¿verdad? Exactamente. Donde no hay texto de nueva propuesta, que es de la página 4 en adelante, ahí la idea es que se despache lo que aparece como texto aprobado por el Senado. Sí, en la medida, efectivamente, no, hay la indicación, porque nosotros estamos en el trámite constitucional que tenemos que votar, perdón, el trámite reglamentario, que tenemos que votar las indicaciones presentadas. A ver, vuelvo quizá a una explicación, presidente, si me permite. Sí. Hay una propuesta que toma algunas cuestiones de la indicación y toma algunas cuestiones del texto aprobado en general, pero luego hay, en otras materias, la indicación sigue subsistente. Por ejemplo, la norma transitoria, que está mucho más adelante. Y en el caso de lo que está planteando el senador García, que es la de la indicación número 3, que está referida al número 4 de este artículo
primero, eso habría que votarlo. Bien, le voy a ofrecer la palabra después, sí, primero al senador García y luego también a don Rodrigo Vega, que coordinó a los asesores técnicos que estuvieron trabajando con el Ministerio esta propuesta. Senador García, por favor. Presidente, es que esto nosotros lo vimos hace tanto tiempo, así que yo pido excusas porque no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que de lo que aprobamos aquí en el Senado fue una indicación que en su momento presentó la senadora Yasna Proboste. Exactamente. Y esa indicación, no sé si por un problema de redacción, por un problema que no percibimos en su minuto, pero las universidades nos señalaron de que iba como en la dirección bastante opuesta a lo que realmente se quería. Exactamente. Yo no sé si eso se está corrigiendo o no, porque en el fondo lo que se hacía era que dejábamos... era en acreditación, ¿verdad? Ya. Claro. Sería, por lo menos a mí me ayudaría mucho porque sinceramente no recuerdo, pero sí que era como, que digamos que fue como uno de los campanazos que nos llegó en su momento. Tal cual. Le ofrecemos la palabra Muchas gracias. a don Rodrigo Vega. Sí, gracias señor presidente. A través de su intermedio al senador García, es tal como lo señala él. En el periodo anterior se votaron indicaciones que establecían que para poder seguir con el régimen transitorio de requisitos de ingreso a las pedagogías, había que tener ciertos requisitos de acreditación, lo que fue reparado por las instituciones y derivó en la indicación que ingresó el actual Ejecutivo para poder restablecer el régimen transitorio sin la necesidad de acreditación. Lo que hace la indicación, la propuesta nueva, es que hasta el 2024 se mantiene el régimen que venimos teniendo hasta ahora de ingreso a las universidades, sin la necesidad de la acreditación de 3 años para los programas y 2 años para los de continuidad, y a partir del 2024, dando seguridad a las instituciones, se aclara la redacción, obviamente, que se va a hacer el ingreso en el periodo transitorio, en el régimen transitorio, con los requisitos de acreditación, y si no tienen esos requisitos de acreditación, tienen que regirse por el artículo 27 bis de la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Esa es la explicación, ese fue el acuerdo al que llegamos con los equipos técnicos del MINEUC y que para nosotros, para la senadora Proboste y los demás asesores, lo vimos con la asesora del senador Sangüesa, su asesor, el senador García y los equipos técnicos entre nosotros y creo que resuelve bien el problema de buena manera. Bien. Si hay acuerdo, entonces podríamos poner en votación esa parte. Es lo que está en la página 2 y 3, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Ya. Eso, Ok, señores, muchas gracias. Si me permite, presidente, precisamente lo que votaríamos en primer lugar, que sería la primera votación que tiene que hacer la comisión, es el contenido de la nueva propuesta de las páginas 2 y 3. Eso se pone en votación. Senador Sangüesa. Parte en la 1 como título, pero los contenidos propiamente tal son la página 2 y 3, que es la ampliación del plazo. Aprueba el senador Sangüesa, entonces, aprueba esta parte de la propuesta. Senador García. A favor. Senador García a favor. Senador Espinosa. A favor. Presidente. A favor. Perfecto. Luego habría que ir... Sí. Claro, perdón, como me hace presente Carol, las indicaciones 1 y 2, que están en la cuarta columna, se entienden en consecuencia rechazadas y en virtud del artículo 121, inciso final, que permite que la unanimidad de los senadores pueda hacer cambios por razones fundadas o razones necesarias. Estas son las que estamos haciendo en virtud de esa razón por la unanimidad de la Comisión 4.0. Luego, senadores, hay que ir a la página 8 y 9, en la cual el Ejecutivo ¿Entendí votarla? ¿Sí? Bueno, perdón. A continuación hay que votar en la página 4, perdón, hay que ir un poco antes, en la página 4, la indicación número 3 del presidente, de su excelencia el presidente de la República, que reemplaza el inciso final del artículo 36 de la ley 20.129.
La propuesta que hace acá la indicación es la que figura en la cuarta columna, en la cual se reemplaza el numeral 4 del ordinal. No sé si quiere, presidente, que dé lectura a ese numeral. Sí, por favor. Perfecto. El texto aprobado en general eliminaba el inciso final del artículo 36 que estoy señalando, que establecía que para los procesos de admisión universitaria y matrícula de los años 2023 a 2025 será cumplir algunos de los siguientes requisitos, que son los que ahí se mencionan. Y dentro de esos se establecía como requisito el haber realizado y aprobado programas de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace. En el plazo de eso se señala lo siguiente: haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y encontrarse inscrito, que fue un tema que se debatió en su momento, en el Registro Nacional de Discapacidad, establecido en el título quinto de la Ley 20.422. En este caso no será necesario rendir la prueba de selección universitaria y un instrumento de reemplazo. Es decir, para las personas que se encuentren inscritos en este registro se hace esta excepción normativa. Esa fue una cuestión, ustedes recordarán, que la señora subsecretaria planteó, en la comisión lo analizó en su momento y me pareció a mí entender que había bastante consenso en ese sentido, sin perjuicio de la discusión un poco que se hizo, sí también podría ser quizás para otras carreras en el futuro, que fue una cuestión que quedó la subsecretaria de analizar y estudiar, de poderlo también implementar. Esa sería la segunda votación, presidente, que es la indicación número 3. Bien, en votación la indicación número 3. La votación la indicación número 3, senador Sangüesa. Senador García. Estoy bien complicado en realidad. Es que yo entiendo todo lo que significa integración de personas con discapacidad, pero estamos hablando de la formación de profesores. Yo no creo que no tengan que cumplir ningún requisito. Claro, yo podría decir de que el requisito de rendir la prueba digamos la prueba universitaria, la prueba de selección universitaria, pudiera no ser un requisito suficiente, en fin. Quizás si aquí el hecho está en haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media. Ahora, ¿quién va a realizar este programa de preparación? ¿Lo van a realizar las universidades? Como estamos en votación, el Ejecutivo puede hacer precisiones en cualquier momento. Entonces, si le parece, senador García, le podemos... Sí, me gustaría mucho porque no es una decisión fácil. Sí, efectivamente, señora subsecretaria, por favor. Bien, muchas gracias. Yo solamente quisiera recordar a propósito de esta indicación, primero que los programas de acceso a las pedagogías son programas específicos que realizan universidades para estudiantes de los últimos años y favorecer el ingreso a las carreras de pedagogía. Entonces hay un acompañamiento temprano en este programa. Ese programa lo lideramos desde el Mineduc, particularmente desde la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces forma parte más bien esta indicación de los programas de acceso a las pedagogías, ¿no? Que ya tienen requisitos particulares. Pero el programa ya existe. Sí, ya existe, ya tiene años de implementación. De hecho, este año vamos a hacer por primera vez una evaluación del programa, pero existe. Las universidades ofrecen, de hecho, cada año, digamos, estrategias específicas para ese programa, pero es un programa permanente, es un programa que año a año estamos trabajando con estudiantes de los últimos años de la enseñanza media para acceder a la educación superior, para estudiar pedagogía. Pero quisiera agregar a la vez también, que lo señalaba en la presentación anterior, que esta propuesta en particular es una propuesta que hace el CONFAUCE y que hizo en su minuto también la propia UMCE. Y quisiera leer el párrafo, ¿verdad?, que la CONFAUCE, como un órgano, digamos, interesado en esta materia, señalaba. Decía: nosotros planteamos la posibilidad de ampliar vías de acceso para estudiantes en situación de discapacidad. Destacamos el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE,
institución que ha manifestado sostenidamente en diversas instancias la necesidad de abordar este artículo que deja fuera de la postulación a carreras de pedagogía a personas en situación de discapacidad. En ese sentido, la UMSE envió un documento a la Contraloría General de la República en el año 2017, donde se abordaba este punto. Señalaba la UMSE, conforme al tenor destacado de la disposición citada, se advierte que postulantes impedidos de poder rendir la PSU por razones de discapacidad, tales como ceguera, se encuentran a priori excluidos de poder ingresar a estudiar carreras de pedagogía, lo que a primera vista puede constituir una forma de discriminación arbitraria contraria al principio de inclusión y accesibilidad consagradas en nuestra legislación. Esta omisión, advertida en la disposición citada, podría configurar una transgresión de garantías fundamentales, tales como el derecho a la educación, consagrados en la Constitución de la República. Y propone, por lo tanto, con FAUCE y la UMSE, que las y los postulantes en situación de discapacidad, que se acrediten, ¿cierto?, en el registro que mantiene el Senadis, se les autorice este ingreso, ¿verdad?, que no exija efectivamente la rendición de esta prueba, sino que formen parte de este programa de acceso a las pedagogías que ya existe, que lleva varios años de implementación, pero ese programa de acceso a las pedagogías deja fuera a las personas con discapacidad. A priori, como señalaban, las deja fuera. Lo que estamos haciendo nosotros con esta indicación es que dentro de todos los requisitos que hoy día existen, se permita a las personas en situación de discapacidad acceder efectivamente a pedagogía. Bien, continuamos la otra. Senador García y... Presidente, yo quería solicitar, yo no me atrevo a votar esto. Yo quisiera hacer mis propias consultas, incluso poder hablar con la subsecretaria, con alguno de sus asesores en algún minuto, porque el programa ya existe, ustedes lo deben tener evaluado, por lo tanto, pero no incluye a las personas con discapacidad. Y lo que se estaría haciendo es simplemente incorporarlos a ellos. No me atrevo a votarlo ahora en este minuto, quisiera yo tener más información. Porque en realidad es bien importante y no quisiera equivocarme en esto, eso es. Eso significaría no despacharlo hoy día, pero lo podemos votar en una próxima sesión en un par de minutos. Estamos en votación. Entonces, ¿presentamos la hora? sí. Yo tengo una duda porque usted mencionó que las personas con ceguera no podían dar la PSU. Era lo que señalaba la UMSE en su presentación y el CONFAUCE a la Contraloría. Bien. Estudia en la universidad y que son ciegos. Entonces, ¿ellos entran por programa especial? Sí. Todos. Recordemos que en las universidades existen distintos programas de acceso específicos o especiales, ¿no?, distintos a programas de acceso que están en el Sistema Único de Acceso, que es el que se rinde a través de la prueba PSU, PAES o la que corresponda, que este año es la PDT o la PAES. Correcto. Bien, me funciona que hay un planteamiento de la comisión, que pues ahora más se tuvo que ir. Vamos a tener que dejar esto pendiente, como ha solicitado el senador García. Hasta la próxima sesión. Está aprobado el primer grupo, parte, nos queda este y el transitorio. ¿Sí? ¿Sí? Si pudiera la subsecretaria enviarnos a lo mejor el detalle de cómo funciona el programa y cuál es la evaluación que tienen, porque sí, hay otros programas, pero no siempre son buenos. Por ejemplo, hoy día es posible tener personas ciegas que estén estudiando pedagogía. Podrían ingresar a través de un programa especial, pero no forma parte de los requisitos, ¿cierto? Por lo tanto, puede inhabilitar, de hecho, la entrada de personas con discapacidad, que es lo que nosotros queremos promover con la invitación. Bien. Yo le pediría a los colegas, sí, que adoptáramos el acuerdo de votar esto en el primer punto de la próxima tabla después de la regional, ¿sí? Bien. Con la mejor disposición. Así es. Miércoles 3. Bueno, damos por finalizar.